Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales conforme a la profecía. Bienvenidos, este es un programa para bendecir a toda la familia. Sí, estamos de fiesta y bueno, de acuerdo a la palabra, son 7 días seguidos de fiesta, donde recordamos, bueno, Israel recuerda su tiempo en el desierto, cuando andaba en las cabañas, en las tiendas. Por eso también se llama la fiesta de las cabañas. Y nosotros celebramos la fiesta de tabernáculos, recordando que este es el tiempo mejor de la iglesia y que también Cristo viene pronto. Así es, la fiesta de tabernáculos es la última fiesta del año. Dios estableció un año en cuanto a la agricultura que tiene que ver con la comida, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la economía de toda una nación. Y estamos en el mejor tiempo de Dios, donde la profecía habla de esta fiesta, la fiesta última de la cosecha, y serán 7 días. Para que podamos entender acerca de esta fiesta que ocurre en otoño, porque estamos en otoño, son 7 días de bendición. Vamos a ver en un video donde hay una explicación de lo que es la fiesta de tabernáculos. Veamos. La fiesta de los tabernáculos es una de las principales fiestas bíblicas ordenadas por Dios para recordar a su pueblo la peregrinación por el desierto y el sustento que Él le proveyó por 40 años. Por ser peregrinos, el pueblo vivía en tiendas y su única protección era el propio Dios, que de día le guiaba por medio de una nube y de noche por una columna de fuego. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos, de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este hecho es un verdadero recuerdo de que Dios, aún delante de la fragilidad humana, da protección y dirección cuando hay confianza en Él. La fiesta de los tabernáculos es un tiempo para celebrar la presencia, el reposo, la bendición y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Es una celebración judía en donde las familias dejan la comodidad de sus casas para instalarse en tiendas, mejor conocido como tabernáculos, llamado en hebreo Mishkan, que quiere decir morada, con el fin de revivir los días en que sus antepasados estuvieron en el desierto, y aún así Dios estuvo con ellos supliendo todas sus necesidades. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda,
que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor al Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. La fiesta de tabernáculos para nosotros los que somos cristianos en el pueblo gentil es un recordatorio de lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, de que somos peregrinos y extranjeros en el planeta Tierra. Estamos de paso. El apóstol Pablo dijo que éramos ciudadanos del cielo. Jesucristo vino por primera vez a la tierra y ascendió al cielo prometiendo regresar. Él dijo: voy al cielo, voy a la casa de mi Padre a preparar casa, morada, donde van a habitar. Mientras tanto, aquí en la tierra estarán con el Espíritu Santo, donde caminarán como peregrinos y extranjeros. Estamos aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Por eso el tabernáculo era una tienda movible. Donde Dios se movía, la tienda se movía. Dios dirigía al pueblo de Israel en el desierto por medio de una columna de humo en el día y en la noche una columna de humo, de fuego. Pero cuando Dios se movía, todo el campamento tenía que moverse. Y cuando Dios se detenía, la nube se detenía, entonces todos tenían que levantar sus tiendas para acampar. Era el refugio en el desierto de la intemperie y de todo animal del desierto. Por eso la tienda, o lo que es el tabernáculo, para nosotros los que vivimos en Occidente sabemos lo que representa la casa donde vivimos, la casa habitación. Es lo mismo. Dios determinó todo esto en el plan de salvación. El tabernáculo es el plan de salvación de Dios para la familia, para la humanidad que cayó en pecado. Dios desde el principio quiso estar en contacto, en comunión con su propia creación, el ser humano. La máxima creación es el ser humano en la tierra, pero el hombre pecó, entonces se apartó de Dios por el pecado. Ahora, ¿cómo Dios establecía el plan de salvación? Por medio de lo que Él estableció en el diseño del tabernáculo. Así que el tabernáculo es el lugar donde Dios determinó morar del cielo en la tierra. Dios quiso bajar del cielo a la tierra y estar en un lugar. Por eso el tabernáculo representaba la presencia misma de Dios. Y las tiendas alrededor tenían que estar en comunión con Dios. Dios morando en su tienda y todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, morando en sus propias tiendas. Todo es en comunión, porque el hombre fue creado para estar en comunión con Dios. No podemos ser independientes de Dios. Dios es nuestro creador y Él nos guía en este mundo contaminado por el pecado. Por eso Dios estableció que a través de la tienda del tabernáculo hubiese, número 1, la comunión. Número 2, la salvación. Él vino precisamente para establecer comunión con el pecador, pero el problema era el pecado. Y para solucionar el pecado que separaba al hombre de Dios, Dios el Padre envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para derramar de su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de pecado y nos reconcilia con Dios. Por eso allí está el plan de salvación.
el plan que Dios estableció para rescatar la humanidad perdida. Por eso el tabernáculo representa la comunión, la salvación y, número 3, representa también la protección, porque hay un diablo, enemigo de Dios, enemigo del hombre en la tierra, el enemigo de la tierra misma. Satanás, el diablo, está aquí en el planeta. Entonces Dios vino para dar protección del cielo a la tierra, comunión, salvación, protección. Y número 4, también vino para darnos alimentación, porque Él es quien nos alimenta. El pan de cada día Dios nos los concede. Por eso durante 40 años, cuando estuvo el pueblo de Israel en el desierto, fueron alimentados de el trigo del cielo, maná de los príncipes, el maná que vino del cielo. Todo esto Dios lo determinó, es el plan de salvación y tiene que ver con tabernáculos. Por eso la palabra tabernáculos es importante entenderlas, y Dios estableció una fiesta de fin de año, una fiesta que se le conoce como la fiesta de cosecha en el otoño, porque el otoño cierra la bendición del ciclo anual de Dios, porque en el otoño se siembra la semilla y al otro otoño, dentro de un año, entonces hay el fruto de la tierra. Está la respuesta de Dios, está la bendición de la prosperidad de Dios. Hay fruto, hay alimento más que suficiente y hay protección. Por eso se celebra en una gran fiesta de 7 días. Así que para nosotros es una gratitud que debemos tener todos los que somos cristianos, porque Dios ha sido fiel a sus promesas. Toda promesa en Cristo Jesús es sí y amén, o sea que siempre se cumple. Por eso predicamos el Evangelio, para que todas las personas puedan conocer y entender de las bendiciones de Dios. Y la última bendición son los bienes y riquezas. El hombre no solamente necesita pan para comer, no solamente necesita el vestido para cubrir, sino también necesita los recursos económicos para poder estar viviendo aquí en la tierra, cubriendo otras necesidades. Por eso la Biblia habla de todo ello, y precisamente comenzamos leyendo en el Salmo 15, que nos habla de el tabernáculo, estar en el tabernáculo. Por eso Dios demanda santidad. Sin santidad nadie puede estar en el tabernáculo de Dios. Y estos son los requisitos que Dios establece en el Salmo 15, de los versículos del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Por eso el cristianismo es un cambio en la persona, en el pecador. El pecador deja de estar viviendo en su pecado, deja de estar viviendo en el lenguaje equivocado para tener otro lenguaje. El cristianismo representa un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de hablar. En lugar de estar hablando maldición, ahora hablamos bendición. Así que el único que puede cambiar a una persona se llama Jesucristo. Jesucristo es el autor de la vida. Solamente en Jesucristo la persona más mala y perversa puede ser cambiada a una persona íntegra, a una persona honesta, a una persona buena, porque solamente Cristo puede cambiar. Así que Jesucristo hoy representa nuestro tabernáculo. Es el tabernáculo donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Vamos hoy a hablar acerca de el tabernáculo de Dios con respecto a la enseñanza que nos da la Biblia en el término de la palabra tabernáculo. Número 1, el tabernáculo es la casa de bendición de Dios.
es la casa donde Dios nos bendice. Dios asigna un lugar, tiene que ver con un territorio, tiene que ver con una asignación. Y nosotros aquí en la tierra vivimos en casas. La suma de las casas hace una colonia. La suma de las colonias hacen una ciudad. La suma de las ciudades hacen la nación. Por eso Dios es Dios de familia. Toda familia nace del corazón de Dios. Por eso el apóstol Pablo recuerda acerca de la familia en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 15, donde solamente la familia puede estar en la bendición de Dios. Dios es el creador de la familia y toda familia debe saber su origen. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Dios toma nombre toda familia, por eso la figura del Padre. ¿Por qué le decimos al padre de familia papá? Porque hay un Padre en los cielos. El Padre es fuente de bendición, es dador. Por eso la figura del Padre es representativa de Dios el Padre. Así que de Dios toma nombre cada familia. Dios creó la figura del esposo, la esposa, los hijos, la familia. Y Dios determinó que la familia habitaran en casas. Por eso en Deuteronomio capítulo 8, de los versículos del 11 al 14, Dios dijo, van a construir casas, van a edificar buenas casas, es lo que dice Dios, no cualquier casa, buenas casas con la ayuda de Dios. Toda persona que viene a Cristo y empieza a caminar guiado por el Espíritu Santo para obedecer a Cristo, siempre le va bien. Por eso en Deuteronomio encontramos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios los llevaba a la nueva tierra, a la tierra prometida. Allí en la tierra prometida Dios les dijo, van a prosperar, van a tener bienes y riquezas, van a construir casas, pero eso sí, no se olviden de Dios, nunca se olviden de la fuente de bendición. Todo buen recurso viene de Dios, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Vamos a leer lo que está registrado en Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí tenemos las grandes promesas de bendición de Dios a un pueblo que durante más de 400 años estuvo esclavizado. Salían con riqueza, salían de la mano de Dios, iban a entrar a la tierra prometida y Dios dijo, van a construir casas. O sea que Dios en el desierto les puso casas movibles, las tiendas, los tabernáculos, pero llegarían a un lugar, la tierra prometida, donde tendrían casas establecidas y allí estaría la bendición de Dios. ¿Cuáles serían estas bendiciones? Aquí tenemos algunas como son, número 1, la protección, número 2, la provisión del pan, número 3, los bienes y riquezas y número 4, la comunión con Dios. Dios dijo, no se olviden que yo soy el que les doy todas estas bendiciones. Por eso las fiestas que Dios estableció es para que su pueblo nunca se olvide que la bendición en la tierra viene del cielo, viene de Dios, y Dios hace de que el hombre que crea en la palabra de Dios
que crea en las promesas de Dios, nunca le falte nada. El Salmo 46:1 tiene que ver con la protección. Igual, el Salmo 34:7 habla de protección. Pero leamos primeramente el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. En Él nos refugiamos. Él es nuestro protector. Dios se mueve por medio de sus ángeles. Dios envía ángeles a la tierra para ayudar a todos los que crean en Jesucristo, los que crean en la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Por eso el Salmo 34:7 habla de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí tenemos lo que la Biblia habla de protección por medio de los ángeles. Los ángeles están en la tierra, son protectores de aquellos que han creído en Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, hay que creer en Jesucristo, el único camino a la bendición de Dios el Padre. Porque todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir, todos necesitamos dinero, todos necesitamos tener una fuente de bendición como es el trabajo, todos necesitamos bienes en la tierra, todo viene de Dios. Por eso Dios estableció lo que era el tabernáculo o la casa habitación. En el Salmo 112 tenemos, por ejemplo, un salmo que habla de la provisión. Podemos leer los primeros 3 versículos del Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Aquí tenemos lo que Dios suelta en bendición sobre la familia. Tenemos aquí bienes y riquezas. Sigue leyendo un poquito porque habla de que hay recursos para dar o para compartir con el prójimo. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este Salmo 112 habla del padre de familia, el padre en el hogar, y es figura del Padre de los cielos. Por eso la misericordia de Dios está allí en el Padre. Tiene misericordia, presta, da. Es un hombre dadivoso, como Dios el Padre es dadivoso. Por eso este Salmo 112 es importante que todo padre de familia lo esté repitiendo en su hogar, esté recordando por qué Dios lo hizo varón y lo puso en la figura de ser padre. Todo viene de Dios, todos vamos a dar cuenta. El que es varón como varón, la que es mujer como mujer, los hijos como hijos, habrá un juicio en el cual todos daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Por eso, mientras estamos en la tierra, debemos hacer de nuestra casa, de nuestros hogares, altares, tabernáculos a Dios, un templo a Dios, de alabanza, de adoración, porque Dios es bueno para cada familia. Así que el tabernáculo es importante de conocerlo. Todo parte del huerto del Edén. En la Biblia encontramos cómo Dios estableció
la primera familia, o mejor dicho, el primer matrimonio que era la columna de la familia en Adán y Eva. El primer matrimonio entre un hombre y una mujer, Adán y Eva, Dios le puso casa, le puso tabernáculo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la casa estaba ya construida, la casa estaba ya en una disposición para que sea habitada. ¿Cuál fue esa casa que Dios le puso a Adán y Eva? Se le llama el huerto de Edén. Y en el huerto de Edén encontramos allí la protección de Dios, la provisión de Dios, bienes y riquezas de Dios en el huerto de Edén y la comunión de Dios. Siempre Dios está en comunión con sus hijos y desde el principio Dios dio todo lo que el hombre necesitaba en el huerto del Edén. Allí no faltaba nada, solamente un requisito, la obediencia a la voz de Dios. Dios dijo, no van a comer de un solo fruto. De todos los frutos pueden comer, menos de uno. Dios dijo, el día que coman de este fruto, entonces saldrán del huerto del Edén. Van a morir espiritualmente. Eso es separación de Dios. Se separarán de las bendiciones de Dios que estaban en el huerto del Edén. Por eso sabemos la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto del Edén. ¿A qué vino Jesucristo? A recuperar lo que el hombre había perdido. Vino para que volviéramos de nuevo a las bendiciones del huerto del Edén. Venimos a Dios por medio de Jesucristo, siendo reconciliados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso cuando el hombre pecó, Dios hizo un sacrificio, los vistió con pieles de animales. Esto es sacrificio. Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva. Así que todo lo tenían allí. Y la Biblia dice que allí también había oro, y del mejor oro que fluía de un río del huerto del Edén. Así que había protección, Dios estaba de por medio, pero el hombre tiene que ser probado porque fuimos creados para la toma de decisiones. El hombre tiene un libre albedrío, el hombre tiene que decidir, tiene que ser responsable de sus propios actos. Así que por eso no podemos nosotros movernos en la tierra si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos ayuda a tomar las buenas decisiones para que siempre nos vaya bien aquí en la tierra. Todo esto ya vino por Jesucristo. Sí, así es, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí en Adán y Eva, Dios hace la primera ofrenda, el primer sacrificio, que fue para que ellos tuviesen ropa, ¿no? Pieles de animales. Sí. Tuvo que ser sacrificado un animal, sí, para proveerles ropa. Y aquí vemos, por eso vemos que Dios nos dio el ejemplo, ¿no? De dar dar ofrenda en gratitud a Dios, porque eso fue lo que era una representación de lo que Jesucristo iba a hacer, morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso vemos que aquí hay pieles para traerles un tabernáculo para que los cubra. Y ahí donde vemos que por eso, porque una de las definiciones de tabernáculo también es lugar de sacrificios. Lugar de sacrificios, y porque se formaba de sí, pieles de animales. De pieles de animales. Ya en el tiempo de Moisés ahí habla la Biblia de 2 sacrificios continuos, sí, uno en la mañana, uno en la tarde. Y bueno, siempre habían sacrificios, siempre, sí, había ofrenda. Sí, todo lo que sucedió en el huerto del Edén después del pecado del hombre hablaba hacia el futuro, era profecía ya, eran símbolos proféticos de lo que sucedería cuando Dios establecería la ley de sacrificios, la ley sacerdotal, la clase sacerdotal que Dios establecería para los sacrificios, para las ofrendas, para que la sangre de los animales hiciera expiación. Por eso la Biblia habla de una fiesta, la fiesta de expiación o el día de expiación que acaba de transcurrir, es en otoño,
estamos en un nuevo tiempo de Dios. Todo lo que hoy estamos recordando, porque todo esto pasó cuando el pueblo de Israel iba rumbo hacia la tierra prometida, pero hoy podemos entender muchas cosas del pasado gracias al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, que nos está revelando todo ello. Así que es necesario conocer bien lo del huerto del Edén, porque allí estaba toda la bendición que Dios tenía para toda la humanidad. Desde el principio Dios quiso tener una familia en la tierra diferente a la de los ángeles, una familia en santidad, una familia que caminase en paz, en amor, en bienestar. Por eso Dios le dio todo a la familia. Esto fue antes del pecado. Vamos a leer lo que está en Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de bien en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí tenemos la creación del principio, o sea, cómo Dios estableció, dice, un huerto y puso allí al hombre. El hombre fue probado y falló. Para esto vino Jesucristo, se le considera el segundo Adán, vino a rescatarnos, vino a recuperar, vino a que el hombre fuese salvo, y para eso Dios estableció el plan de salvación, que es lo que es el tabernáculo. El tabernáculo, habían perdido el tabernáculo del huerto del Edén, ahora Dios iba a establecer tabernáculos que hablaban del plan de salvación. Por eso los tabernáculos están en el registro de la Biblia y hablan del ayer, del pasado, hablan del presente, del hoy y hablan del mañana. Así que vamos a hacer un recorrido rápido primeramente del ayer. El ayer tiene que ver con la nación de Israel. Recordemos que Israel es la nación que Dios estableció en el pacto con Abraham. Dios estableció esta nación para ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que adorara al Dios único y verdadero, porque todas las naciones gentiles adoraban muchos dioses. Así que solamente Israel iba a conocer al Dios verdadero, y Dios estableció la ley para el pueblo de Israel, para dar a conocer el pecado. ¿Cómo el pueblo de Israel sabría que el adulterio era pecado? Lo que vivieron en Egipto, tantas cosas que vieron en Egipto, experimentaron en Egipto, y ellos mismos participaron en Egipto. Dios les dijo, esto era pecado, por eso los mantuvo en el desierto, en el monte Sinaí, casi un año para darle las instrucciones de las leyes de santidad. Ahora Dios le dijo, cuando entren a la tierra prometida, las mismas costumbres que estaban en Egipto, allá también sucedían, porque las naciones paganas están corrompidas, se han corrompido en la carne.
Hay una degeneración sexual en Egipto y tanto en Canaán. Ahora ustedes serán un pueblo santo. Dios les dio la ley. La ley, dice la Biblia, fue dada para señalar el pecado. Ellos conocieron que el adulterio era pecado porque la ley dijo, no cometerás adulterio. El matar era pecado, el robar era pecado. Así que Dios estableció la ley para señalar el pecado, pero la ley no salvaba del pecado, señalaba el pecado, pero no salvaba el pecado. Entonces la ley conducía al Salvador, a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo vino, a lo suyo vino para Israel, pero ellos lo rechazaron. ¿Quiénes aceptaron a Jesucristo? Pues vemos la historia, 120 judíos, los 12 apóstoles, uno de ellos falló, vino otro, eran 12 después y eran 120 judíos que estaban en el día de Pentecostés en Jerusalén cuando nació la iglesia. Así que en el pasado tenemos a Israel, su historia, ahora estamos en la historia de la iglesia, de nosotros los que somos cristianos. Estamos en el siglo XXI hoy en día y debemos saber diferenciar los tiempos. No es lo mismo vivir en este siglo XXI que en el siglo XV o en el siglo X o en el mismo siglo I. Por eso el Espíritu Santo nos va guiando y nos va ubicando y nos va dirigiendo en el caminar aquí en la tierra. Por eso hablar de tabernáculo es hablar del pasado, es hablar del presente y es hablar del futuro. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9, encontramos el tabernáculo que Dios estableció en el desierto. Esto fue para Israel. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios es el que dio el diseño de su propio tabernáculo o de su casa habitación. Dios iba a descender del cielo a morar en la tierra con su pueblo, Israel. Todas las tiendas del pueblo de Israel, de las 12 tribus, iban a estar alrededor del tabernáculo. Tenemos una visión de muchos tabernáculos. En el centro, el tabernáculo de Dios, pero las tiendas de los hebreos estaban alrededor. 12 tribus distribuidas alrededor del tabernáculo. En Hechos, capítulo 7, versículo 44, cuando estaban apedreando al primer mártir cristiano llamado Esteban, dice la Biblia, por el Espíritu Santo vio los cielos abiertos y empezó a dar la revelación de lo que Dios ha mostrado en cuanto a la salvación inclusive de tabernáculos. Vamos a leer lo que Esteban dijo, Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Aquí tenemos cómo el Espíritu Santo pone en el corazón de Esteban para señalar lo que ya era historia para la vida de Esteban, para los tiempos de Esteban. Está haciendo un recordatorio del fundamento. Porque hoy estaba Esteban siendo apedreado, porque estaba hablando de la vida en Cristo Jesús, estaba hablando de la salvación que Dios el Padre había enviado en Cristo Jesús y había una resistencia para creer en el Hijo de Dios. Así que por eso tenemos que conocer de lo que la Biblia ha señalado a través de los tiempos para poder entender cada generación. En la parte de abajo encontramos el templo. Cuando Dios
introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, escogió una ciudad y escogió el lugar, el monte de Sión, donde se establecería el templo de Dios. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Allí la Biblia habla de la construcción del templo. Dios escogiendo la ciudad. Dios escoge una ciudad, la ciudad de Jerusalén, para poner allí su tabernáculo, su casa, que se le conoció como el templo en Jerusalén. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Dios estableció entonces tener en un lugar fijo la ciudad de Jerusalén, el templo. Durante 40 años el tabernáculo se movió desde el monte Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida y entonces Dios dijo: un lugar ya establecido, Jerusalén. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios estableció el templo? Es la figura de lo que hoy es la iglesia para nosotros los cristianos. Veamos lo que dice la Biblia acerca del propósito por el cual existe el templo, o existió el templo, y hoy existen las iglesias cristianas. ¿Cuál es el propósito? Leamos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 16. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El templo era el lugar donde Dios se acercaba a la tierra a través de la oración. El templo era el lugar del sacrificio o la oración. Dios le dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos por el pecado de los moradores de la tierra, y por haber cerrado los cielos viene la sequía, viene el calentamiento de la tierra, y por lo tanto todos los elementos de la naturaleza van a entrar a un desequilibrio, como lo estamos viendo al tiempo de hoy. Conocemos todo esto como los desastres naturales, incendios, maremotos, terremotos. Estamos viendo cómo las fuerzas de la naturaleza están golpeando ciudades y naciones. Dios dijo: cuando mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. Dios responde a la oración del pueblo de Dios. En ese tiempo era Israel, hoy es la iglesia. Si nosotros los cristianos estamos viendo amenazas de los fenómenos de la naturaleza, amenazas de todo tipo sobre nuestras ciudades y naciones, es tiempo de buscar el rostro de Dios. Para eso es el tabernáculo, para eso es el templo, para eso Dios estableció
el tabernáculo en el desierto, y este es el plan de salvación de Dios. Por eso, donde hay una iglesia cristiana en una ciudad, en una ranchería, en un ejido, allí está la bendición de Dios, porque en esa iglesia se puede orar y traer la bendición de Dios. Dice la Biblia que Dios preparó un cuerpo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14, porque habla de la primera venida de Cristo, la muerte de Jesucristo. Ahora, para nosotros es la salvación, la sangre que Cristo derramó en la cruz vino a abrir el camino directo a Dios el Padre. Por eso todo cristiano, hombre o mujer, puede ir a la presencia del Padre gracias a Jesucristo. Solamente tenemos que acudir a Jesucristo, el único camino para ir al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No es a través de otra persona, no es a través de otro nombre. Es el único nombre, Jesucristo, el que Dios el Padre acepta. Leamos Hebreos 10, 12 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí tenemos la obra de Jesucristo. Ya Cristo derrotó al diablo, derrotó al pecado. Está reinando a la diestra de Dios el Padre, esperando que sus enemigos, los demonios que están en la tierra, sean puestos bajo sus pies. Es la tarea de la iglesia en la tierra, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, ¿dónde está el templo? El templo ya no son edificios. El templo es el cuerpo del cristiano, es el cuerpo del creyente, y donde se reúnen 2 o 3 cristianos a orar, a hablar de Jesucristo, es lo que se conoce como iglesia. La iglesia es la reunión de cristianos, la reunión de los santos, la reunión de los creyentes, donde pueden orar. Si 2 o 3 creyentes se ponen de acuerdo en la tierra en un propósito, Dios el Padre lo hace. Por eso la iglesia es la bendición a la tierra, la bendición a una ciudad, la bendición a una nación. Pero todo parte de una persona, un creyente, hombre o mujer. Ahora en Jesucristo ya no hay diferencia de sexo. Todos podemos estar en Dios, porque Dios es espíritu, y entonces en Cristo ya no hay hombre, ya no hay mujer, somos espíritu, y el Espíritu Santo nos guía para orar y hacer guerra a la guerra de Satanás. Por eso la Biblia dice que ahora el tabernáculo o la casa de Dios es nuestro propio cuerpo, el cuerpo del creyente. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Allí la Biblia habla de que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Toda la Trinidad de Dios está representada en el Espíritu Santo y está morando dentro de nosotros. Todo Dios mora dentro de nosotros para que ahora nosotros hagamos la obra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso el tabernáculo es importante. Hoy en día estamos en el tiempo de la iglesia, donde hay un cristiano verdadero, hombre o mujer. Allí está el templo de Dios. Ahora ya no hay límites. Ahora todo cuerpo donde se esté moviendo puede llevar la bendición de ranchería en ranchería, de ejido en ejido, de ciudad en ciudad.
puede ser bajo un árbol, en un parque, puede ser en un lugar público, en un lugar privado. No hay barrera para la oración. Podemos orar en cualquier lugar porque somos el templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Tú tienes la libertad para orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso, cuando venga Jesucristo, establecerá el momento del gozo y la alegría, porque habrá todavía la fiesta de tabernáculos que se seguirá celebrando. Así que tabernáculos o la fiesta de tabernáculos tiene que ver con el ayer, tiene que ver con el hoy y tiene que ver con el futuro. Por eso tenemos que estar recordando en gratitud todo lo que Dios nos ha dado en un año que ha transcurrido y estamos en los mejores tiempos de Dios. La fiesta de tabernáculos es fiesta de gratitud de un corazón agradecido por todo un año de bendición de Dios. Es la última fiesta que Dios convoca para que todos presentemos ofrendas de gratitud. Todas las ofrendas Dios las ha proporcionado a través del año, de lo que recibimos, damos. Y es una fiesta de alegría. La Biblia dice que cuando Cristo esté en la tierra, seguiremos celebrando la fiesta de tabernáculos. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza y esperamos de que las bendiciones sigan estando en tu tabernáculo, tu casa, habitación. Es el lugar que Dios ha dispuesto para bendecirte a ti y a toda tu familia. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.